Hola Miguel, buenas noches. ¿Cómo está? Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Encantado, no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Me pueden escribir ya sea por el chat directamente, o también pueden utilizar la herramienta de levantar la mano y hablar directamente, ¿no? La idea es que el taller sea interactivo, que haya mucha comunicación de parte de ustedes y de mi parte para que finalmente podamos conseguir el objetivo que buscamos, ¿no? Con el taller, es que ustedes aprendan. Entiendo también que el taller se está grabando. Y me imagino que ya Rodrigo al final del taller les debe hacer llegar el link con la grabación. También, por favor, me confirman si todos tienen la hoja de trabajo y la presentación. Ya también se lo hicimos llegar a través de Rodrigo, por favor, si alguien me puede confirmar eso por el chat. Perfecto, Franco. Excelente. Ok, entonces vamos a empezar. Excelente, listo. Vamos a empezar entonces. Bueno, ya Rodrigo ya había más o menos dado alcances de mi trayectoria. Igual, ustedes me conocen, algunos probablemente me conocen y tenemos bastante contacto, sobre todo yo tengo nos encanta, bueno, a mí en particular me encanta todo lo que es la parte cuantitativa de los indicadores, así que siempre estamos publicando, sobre todo en LinkedIn, bastantes talleres, bastantes webinars. Incluso este miércoles tenemos un webinar gratuito también, así que están cordialmente invitados. Los que me siguen seguro están al tanto de ello. Igual, aquí les dejo mi correo electrónico y mi celular. Yo encantado de que ustedes me escriban y me consulten lo que sea. La idea, como siempre les comento al resto de los chicos que han recibido mis talleres, es que me interesa mucho de que luego de haber recibido el taller puedan ustedes implementar todo lo que van a aprender. Esa es la idea, ¿no? La idea es poder implementar y poner en marcha lo que ustedes van a aprender. Así que yo estoy a sus órdenes para que cualquier duda que tengan, encantado de poder colaborar con ustedes en la parte de la implementación. Así que me pueden consultar por WhatsApp o por correo directamente. Ahí está mi correo electrónico. Efectivamente, ya más o menos comentó Rodrigo mi experiencia, así que no quiero entrar más a detalles. Sobre el contenido del taller, como les decía, el 90% del taller es práctico. Ok, pero al inicio vamos a revisar algunos conceptos teóricos. Normalmente estos conceptos casi siempre yo los repito en el desarrollo de todos los talleres, porque son conceptos genéricos que incluso ustedes lo pueden encontrar probablemente en mucha bibliografía. ¿Ya? Pero sí es importante revisar y recordar algunos de esos conceptos. Luego nos vamos a concentrar ya en el desarrollo de los indicadores. El taller está dividido en dos partes. La primera parte es el desarrollo de los indicadores, trabajando directamente cada uno de ellos. Y la segunda parte es la construcción de, de tres dashboards. Vamos a hacer tres dashboards. La idea es que el día de hoy podamos completar con todos los KPIs y el día de mañana enfocarnos solamente en los dashboards para tener el tiempo suficiente como para ir despacio, porque en la parte de los dashboards es importante hacerlo despacio para que ustedes puedan entender, ¿no? Y ahí vamos a ir revisando. Así que lo que objetivo el día de hoy es por lo menos completar todos los indicadores. Y en gestión de almacenes o en gestión de un centro de distribución hay en general muchos indicadores. Van a encontrar muchos. Aquí yo les muestro solo algunos de los más importantes. Yo siempre soy consciente de que existen muchos más, pero también mi filosofía es que sea es decir, lo más importante, lo más relevante, es decir, poco es mucho, ¿no? He escuchado por ahí algunas veces que mencionan. Así es que creo yo con los indicadores más relevantes dentro de tu almacén es suficiente. Pueden ir por ahí, dependiendo del tipo de almacén, dependiendo del tipo de industria, dependiendo del tipo de negocio, se pueden agregar algunas cositas adicionales, ¿no? Pero en general, con los indicadores que vamos a revisar, yo creo que van a poder cubrir los principales procesos dentro de su almacén. ¿Ok? Entonces vamos a revisar los indicadores y nos vamos a enfocar en estos cuatro: exactitud de inventarios y el despliegue que se puede obtener, el tiempo promedio de picking, dependiendo de su negocio, puede ser en minutos, en horas muchas veces, el indicador conocido como calidad de picking o los pedidos preparados en forma correcta, y por último, para medir un poco cómo está nuestro almacén, es el porcentaje de utilización del almacén, o sea, es decir, qué espacio estamos ocupando actualmente del almacén, sea propio o sea tercero. ¿Ok? Entonces vamos adelante con el taller. Primero, entender un poquito qué es un indicador, ¿no? Cuando hablamos de un indicador, yo soy uno de los primeros en afirmar que todo indicador tiene que ser netamente cuantitativo.
Entonces hablamos de una medida de rendimiento cuantitativo que se aplica a cualquier gestión, ¿no? A cualquier proceso. Puedes aplicar a recursos humanos, al área comercial, a ventas, planificación de la demanda, en este caso el almacén, abastecimiento y compras, gestión de stocks, todo, cualquier proceso, incluyendo no necesariamente de la cadena de suministro, como les decía, sino en general cualquier proceso. Servicio al cliente, todo. Yo dicto varios cursos en diferentes sectores, ¿no? Recursos humanos, dicto de ventas, dicto en la parte de finanzas también, o sea, en general, en cualquier proceso, siempre tiene que haber indicadores. Creo que todos hemos escuchado esta frase que se resume en la lámina que dice, no se puede mejorar lo que no se controla, no se puede controlar lo que no se mide y no se puede medir lo que no se define, ¿no? Yo lo resumiría en una frase que dice, lo que no se puede medir no se puede gestionar. Y el concepto de gestionar es un poquito más integral y más amplio, porque implica desde, diría yo, desde la parte del alineamiento que existe entre el indicador y los objetivos de la empresa. Porque cuando uno define indicadores, primero tú tienes que definir los objetivos, ¿no? Es decir, cuál es tu norte, hacia dónde vas, cuál es el objetivo de tu área. Tú como cabeza, como líder en el proceso en el que estás, dentro de tu organización, tienes que alinear tus objetivos con los objetivos de la compañía, ¿no? Hay un proceso muy conocido que se llama el Hoshin-Kanri, que es el despliegue, ¿no? Es decir, alinear los objetivos de la compañía con tus objetivos. O sea, tiene que ir cayendo en forma progresiva, ¿no? Primero partes por el objetivo de la compañía. ¿Cuál es el objetivo de la compañía? Probablemente el objetivo de toda empresa es ser rentable, ¿no? Es generar valor para los accionistas. Y a partir de ahí se definen varios objetivos estratégicos, ¿no? Hablamos de, dependiendo del tipo de negocio, probablemente sea tener un crecimiento de ventas de tanto, o conseguir un nivel de ventas de tanto, generar un nivel de rentabilidad de tanto por ciento, y de ahí un poco vas alineando tus objetivos, ¿no? Por ejemplo, si el objetivo de la compañía es conseguir, vamos a hablar así en términos muy genéricos, ¿no? 20% de rentabilidad operativa, de margen operativo, entonces eso se traduce en diferentes, probablemente, proyectos y en diferentes áreas a las cuales deben estar alineadas. Probablemente signifique, en tu caso, generar, por lo menos cumplir el presupuesto a nivel de gastos, tener un determinado nivel de calidad de servicio, probablemente también esté alineado con un nivel de gestión en el almacén, de tener una exactitud de inventarios de tanto por ciento, poder cumplir con los objetivos de la compañía en todos los frentes que tengas, ¿no? Entonces tenemos que alinear nuestros objetivos y esos objetivos tienen que medirse a través de los indicadores. Entonces cuando hablamos de indicadores siempre hablamos de medidas cuantitativas, números, ¿no? Creo que, te pongo un ejemplo, creo que todos hemos escuchado hablar sobre, hoy en día sobre todo, en la coyuntura en la que estamos, sobre la medición de la temperatura, ¿no? La temperatura es una variable, por ejemplo, que se mide a través de una herramienta, y en este caso es el termómetro. Y ese termómetro te da un número, finalmente, a la hora de la medición de la temperatura. Ese número, finalmente, que es un indicador que te puede mostrar, dependiendo, aquí en mi país se mide en grados centígrados, no sé si en el caso de usted sea igual, pero finalmente ese número te indica una determinada situación, que puedes estar con fiebre, puedes estar bien o puedes estar con cierta calentura, ¿no? Finalmente es un número que que te va a mostrar una determinada situación. Así es exactamente como ese ejemplo que les acabo de decir, un indicador. Ese indicador que se va a expresar en un número y ese número te va a mostrar una determinada situación, que puede ser una situación favorable o una situación desfavorable, que puede significar que has cumplido un determinado objetivo que se traduce en una meta o que no lo has cumplido. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de un indicador, tenemos que hablar primero de una medida cuantitativa y segundo, que te va a mostrar una determinada, que te va a mostrar una determinada situación. Y siempre el indicador es una foto. Es como en este momento yo tomo una pantalla, o me tomo un selfie, o simplemente le doy un print a la pantalla de mi computadora y veo una determinada situación. O nos tomamos una foto, ¿correcto? Entonces nos tomamos una foto y nos vemos cómo estamos hoy día. Podemos estar con el cabello largo, con el cabello corto y eso. Entonces es la foto lo que te muestra un indicador de un determinado. Ok. ¿Cuáles son las principales características que pueden tener los indicadores? En esta lámina resumo los más importantes, y son los siguientes. Primero, todo indicador tiene que ser medible.
hoy en día, si alguien me comenta y me dice que no tiene, no tiene forma de medir algún indicador, yo le digo que eso es incorrecto, porque sí existe formas de medir los indicadores. Hoy en día yo lo resumiría en dos grandes formas. Una es a través de algún ERP, a través de alguna herramienta, a través de algún sistema que te muestra la información y finalmente calcula los indicadores. Esa es una, o sea, de manera sistemada. O la otra es hacerlo de forma manual. ¿Qué significa hacerlo de forma manual? Significa que tú primero identifiques cada uno de los procesos y puedas capturar los momentos que tú necesitas registrar la información que te va a ayudar a poder obtener los indicadores. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Muy sencillo, que incluso yo lo experimenté cuando yo trabajaba hace ya varios años en un almacén. En ese entonces yo no tenía un sistema, efectivamente, pero solamente el sistema me ayudaba a poder registrar el CARDEX, es decir, registraba los ingresos y las salidas, y nada más. Entonces, pero yo me sentía corto, ¿no? Porque no tenía nada. O sea, prácticamente no podía medir ni podía hacer gestión. Nada. Entonces, ¿qué cosa empecé a realizar? Lo que hice, empecé a medir, ¿no? Cada uno de los procesos. Empecé a medir, por ejemplo, el picking. Entonces, ¿qué hacía? Entonces yo les entregaba la hoja a los chicos para que hagan su picking y yo empezaba a anotar la hora en que les entregaba. Apuntaba la hora, ¿no? Vamos a suponer aquí en mi país es casi las 7 de la noche, creo que ahí en Bolivia es a las 8. Imagínense, 9 de la mañana apuntaba yo en esa hojita que le entregaba con el detalle de lo que ellos tenían que preparar, apuntaba la hora. 9 de la mañana y le ponía, ¿no? Ya luego me iba perfeccionando, ¿no? Después ya mandé a preparar un sello, por ejemplo, en donde ya aparecían como una pequeña trazabilidad, ¿no? Varias etapas del proceso del picking. Pero empezaba con la hora que yo les entregaba a los chicos. Luego de ello, cuando me regresaban la hoja, en donde ya me confirmaban que todo lo había terminado, yo les pedía que ellos anoten la hora que habían terminado el picking. Miren, con la hora inicial y con la hora final, yo ya podía tener un primer indicador, que era el tiempo que les tomaba la preparación del picking. Luego de eso, yo tenía una persona que validaba si es que ese pedido estaba preparado de forma correcta, ¿no? Porque tenía que haber de todas maneras una validación para estar bien seguro de que lo que iba a salir a los clientes finales estaba correcto. Entonces, esta persona también anotaba si el pedido estaba preparado de manera correcta o no, tan solo con colocar sí o no en la hojita, también en ese sellito, ¿no? Sí o no. ¿Y qué cosa estaba haciendo? Ya estaba incorporando un nuevo indicador, que era el porcentaje de la calidad de picking. ¿Así? Y luego de eso, también incluso hasta podíamos llegar a determinar, en función de la cantidad de ítems que teníamos, en función de la cantidad del pedido, ya podíamos calcular algunos otros indicadores, como la productividad y esas cosas. Entonces se han dado cuenta que no necesariamente tienes que tener un sistema para poder obtener indicadores. Así que sea por sistema, sea por una herramienta, o sea de forma manual, tienen ustedes hoy en día la manera de obtener sus mediciones. Así es que no hay excusa para no hacerlo. Eso primero. Segundo, tiene que ser de todas maneras cuantificable. O sea, hablamos de un número. El indicador tiene que ser un número, no puede ser algo subjetivo. O sea, cuando te preguntan cómo te encuentras tú, obviamente yo le voy a decir me encuentro bien, me encuentro mal, pero es una medida de tipo cualitativa, ¿no? Porque ¿qué cosa significa bien? De repente para algunos de los que estamos aquí presentes, bien es relativamente una situación muy particular, ¿no? Puede ser que hayas tenido problemas en tu trabajo, pero aún así te sientes bien. Entonces es una medida muy subjetiva. O sea, cuando hablamos de indicadores, tiene que ser un número. O sea, ese número tiene que expresar algo, ¿no? Ese número, por ejemplo, te dicen, ¿cuánto es tu exactitud de inventarios? Ah, ok, mi exactitud de inventarios es 80%. Perfecto. Ese es un número. Y ese número refleja en función de algo, de una comparación, en función de un presupuesto, en función de una meta, una situación, si está bien o estás mal. Incluso si tú lo comparas con indicadores de clase mundial o de otras empresas que están mejor que tú o que ustedes, podríamos nosotros afirmar si estamos bien o estamos mal o estamos lejos de algún referente, ¿no? Algún benchmark. ¿Ok? Entonces, eso es cuantitativo. Tercero, el indicador tiene que ser alcanzable. Y cuando hablamos de alcanzable, hablamos de que principalmente las metas o los objetivos que nos trazamos tienen que poder ser alcanzables, ¿no?
como les ponía en el ejemplo, si hoy en día nosotros tenemos una exactitud de inventarios, por ejemplo, de 60%, y nos planteamos como meta llegar a estar en 99%, probablemente el 100% de los que están en el taller me van a decir, Miguel, pero ¿cómo vas a hacer para poder conseguir esa meta? Es muy probable que sea muy difícil de alcanzar, sobre todo porque no tienes herramientas, no tienes en el sistema, o sea, en el almacén no tienes nada automatizado, todo es manual, entonces es muy difícil. Entonces seguro me van a decir, esa meta es inalcanzable. Por lo tanto, no estamos alineados y creo que vamos a trabajar en vano, ¿no? Te desmotiva incluso. Entonces, tiene que ser alcanzable, ¿no? Definitivamente. El objetivo tiene que ser alcanzable, si no, no vale la pena ni siquiera insistir. ¿Ok? Cuarto, tiene que ser confiable el indicador. Y ese indicador de confiabilidad implica que la obtención del indicador tiene que ser utilizando, obviamente, herramientas confiables. Incluso si que fuera manual, tiene que ser confiable, porque si tú muestras un indicador que no refleja la realidad, en el fondo te estás haciendo daño tú mismo, porque estás mostrando un número que no refleja la realidad. Les pongo aquí un ejemplo. Imagínense que ustedes reportan a la dirección o a la gerencia que tienen un indicador de exactitud de inventarios, el ERI, de 96, 97%. O sea, es decir, oye, está todo perfecto, no tienes ninguna, o sea, tienes muy pocas diferencias, casi nunca hay problemas. Sin embargo, cuando tú lo contrastas con la percepción, por ejemplo, que tiene el equipo de ventas te puede decir lo contrario, ¿no? Te dice, no, ese indicador es falso, porque todos los días que hago mi pedido siempre me reportan que falta un material, que está incompleto, que está roto, que no cuadra, que me falta, no tengo, entonces no refleja la realidad. Entonces tenemos que poner, o tenemos que tener el indicador que sea confiable, ¿ya? Incluso con fuentes confiables. Por eso es que muchas veces, muchos de los controles que uno establece en los procesos del almacén tienen que ser efectuados por personas que sean neutrales a la operación. Te pongo un ejemplo aquí, para que se entienda mejor. En el tema de calidad de picking, ¿no? Cuando alguien tiene que validar el pedido, la idea es que esa persona que valida el pedido sea una persona neutral, para que él no pueda distorsionar, ¿no? Porque podría ser amigo de la persona que hace el picking y le podría decir que está bien hecho el picking, ¿no? Imagínate, que le coloque que está bien, cuando no lo es, entonces está haciendo daño. Entonces, esa es la idea. La idea es que podamos tener personas neutrales, ajenas a la operación muchas veces, que te puedan mostrar la información real, ¿no? Lo que refleja la realidad, lo que es, nada más que eso. Ok, luego, quinto, tiene que ser desafiante y comprometedor, y un poco alineado al objetivo o a la característica número 3, ¿no? Que hablaba de que sea alcanzable. En este caso, hablamos de que también no se vaya al otro extremo, es decir, que no sea muy lejano, ni tampoco que sin hacer nada puedas alcanzar la meta, ¿no? La idea es que sea desafiante y comprometedora, es decir, que exista siempre algún porcentaje de crecimiento. Si hoy en día tu exactitud de inventarios es 80% y te estás apuntando a llegar a valores de clase mundial, y eso significa llegar a objetivos de 95 en la primera etapa, la idea es que puedas alinear tus metas hacia ese objetivo. Por ejemplo, incrementando 5 puntos porcentuales todos los meses. Que ya no sea 80, sea 85, vas creciendo, luego 90, de repente 92, de repente 94 y finalmente 95. ¿Ok? Esa es la idea de colocar alguna meta comprometedora, ¿no? Y que sea pues desafiante, ¿no? En el camino lo vayas consiguiendo. Y si no lo logras, obviamente hay que alinear nuevamente los presupuestos, las metas, porque probablemente no está alineado. ¿Ok? Siguiente, tiene que referirse siempre a procesos importantes. Lo que mencionaba antes, ¿no? A procesos relevantes. Aquí lo poco es mucho, es mejor tener pocos indicadores que realmente muestren lo más importante de tus procesos, a que tengas muchos indicadores y que pases más tiempo sacando reportes que en la realidad tal vez viendo el resultado y analizando las desviaciones, ¿no? Que es lo que nos interesa. La idea de tener indicadores es que esté lo más sistemado posible, por eso es la razón también de este taller. La idea es que ustedes puedan obtener sus reportes de manera mucho más sistemada o automatizada, y la otra es que sea lo más sencillo posible de presentar y que sea muy visual y que sea muy ejecutivo, ¿no? Esa es la idea de tener los indicadores. Luego tenemos que medir y
a lo largo del tiempo. Poder definir la evolución en el tiempo. Es decir, no se trata de que el indicador lo presentemos el día de hoy y de ahí nos olvidamos hasta de aquí a 2 o 3 meses. No. La idea es que se pueda medir constantemente. Y aquí la frecuencia, por lo menos que yo recomiendo, es que sea al menos una vez al mes. Si tienes la posibilidad de poder obtener algunos indicadores, probablemente no todos, pero algunos, de forma mucho más frecuente, mejor. O sea, lo ideal es que sea en línea, ¿no? Online o incluso hasta tener información diaria. Sería lo ideal, pero eso probablemente significa o mucha gente que está actualizando la información o que puedas tener, pero si no puedes, al menos puedes al menos una vez al mes. Y de ahí ir ya definiendo frecuencias mucho más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, de mensual puedes pasar a quincenal, luego a semanal y ya luego ir poco a poco a tenerlo de manera diaria. Por último, que sea coherente y comparable. Y sobre todo, la comparación es muy buena, ¿no? Y hablaba yo hace un rato de hacer benchmark, es decir, poder identificar alguna empresa o algún jugador dentro de la industria en la que estás que sea el referente, que sea el mejor, para que tú puedas compararte con ellos, puedas comparar los indicadores y poder llegar a obtener los mismos valores e incluso superarlos. Esa es la idea. Y esa comparación o ese benchmark no necesariamente es externo, también puede ser interno, porque tú vas a luego, y ahora lo vamos a ver en los ejemplos, que tú vas a poder compararte internamente. Vas a poder comparar, por ejemplo, en el almacén, vas a poder comparar a las personas, porque al final tú tienes el resultado de los indicadores a nivel de diferentes variables. Y una de esas variables puede ser la persona. Entonces puedes comparar los resultados de una persona y si ese resultado es muy superior a los demás, entonces ese para ti es el benchmark, es el referente dentro de tu equipo. Y te va a servir para poder identificar qué cosa es distinto del resto y luego replicarlo. ¿Ok? Y finalmente, dentro de la importancia de los indicadores, es que nosotros debemos siempre estar constantemente mirando y mejorando. Eso significa que si hoy en día ya hemos podido conseguir algunos de los objetivos trazados, que esos objetivos o esas metas ya alcanzadas actualmente constituyan una nueva base para plantear un nuevo reto, ¿no? Es decir, si ya lo conseguiste hoy en día, entonces esa base nuevamente cambia. Entonces ya hoy en día tu situación actual ha cambiado. Ya no, si antes, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si antes tu exactitud de inventario era 80% y ahora ya estás en 90%, entonces tu nueva base para la siguiente mejora es 90%. O sea, ya tú partes de haber obtenido 90%. Por lo tanto, ahora tienes una nueva base y es 90%. Por lo tanto, tu objetivo va a ser conseguir, por ejemplo, llegar a 95, 96 y así sucesivamente hasta llegar pues, a niveles de clase mundial. Y eso es lo que se conoce como mejora continua. O sea, es decir, la idea es poder estar mejor que ayer y mañana mejor que hoy, ¿no? Esa es la idea del mensaje que les quiero transmitir. ¿Ok? Entonces, con eso hemos terminado la parte teórica. No sé si ustedes tienen alguna consulta a este momento, sino ya para ir a la parte práctica. ¿Todo claro, chicos? Perfecto. No se olviden que me pueden escribir directamente o me pueden hablar directamente por el audio, ¿no? O me pueden escribir directamente a través de los mensajes. Estoy atento al chat. Listo. Entonces, si no hay más consultas, ahora sí voy a dejar de compartir esta pantalla para poder compartir la parte ya del desarrollo de las hojas de trabajo. Listo. Por favor, me confirman si todos estamos viendo la pantallita con la hoja de cálculo. Sí, se puede. Ya, excelente. Excelente, chicos. Ok, entonces vamos a empezar a trabajar los indicadores. Entonces yo aquí tengo un poco la presentación general, pero vamos a irnos a la pestañita que dice indicadores.
ya para poder empezar a desarrollar los indicadores. Entonces empecemos a desarrollar los indicadores. Empecemos primero por el primer indicador, que es el indicador llamado exactitud del registro de inventarios. Este indicador es muy conocido. Este indicador lo que te muestra es qué tan exacto es el inventario que tú tienes físicamente versus lo que te indica el sistema, ¿no? Y eso se mide en términos de porcentaje. Es decir, en función del tamaño de una muestra o de una muestra que tú tomas como inventario dentro de tu almacén, o también puede ser en un inventario general, ¿no? Cuando haces un conteo al 100%, ¿cuántos de los materiales, en cuanto al stock, está cuadrado lo que tú tienes físicamente versus lo que te indica el sistema? ¿Ok? Ese es lo que te muestra ese indicador. Entonces aquí viene la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta que yo siempre hago, y es la siguiente, y se la transmito a ustedes exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que manda para ustedes? ¿Manda lo que tú tienes físicamente o manda lo que dice el sistema? ¿Qué creen ustedes? Ahí me gustaría escuchar la opinión de ustedes. El sistema. El sistema. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien dice otra cosa? ¿O todos están de acuerdo que es el sistema? Marco me dice el sistema también. ¿Alguien por ahí dice el físico? El silencio me indica que no. Entonces todos indican que es el sistema lo que manda. Entonces la pregunta es, ¿por qué? No recuerdo quién dijo que... A ver, Marco Espinosa. ¿Por qué consideras tú que lo que manda es el sistema? Hola, Miguel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? El sistema es el que manda la empresa. En esto se basa en la empresa para valorizar para la venta, valorizar su inventario, valorizar nuestro trabajo también. No se basa en el físico. Sí, mira, Marco, no te puedo escuchar bien, pero más o menos lo que tú me has comentado es lo que yo afirmo, ¿no? Efectivamente, estamos un poquito alineados, creo que con el pensamiento. Efectivamente, lo que Marco, o lo que entendí en todo caso de lo que comentó Marco, es de que en los equipos de venta, los vendedores, los asesores de venta, como se llamen, lo que ven no es el almacén, ¿no? No tienen la posibilidad de entrar al almacén y decir, oye, tengo esto y te ofrezco, no. Ellos ven el sistema. Ellos ven la información del Cardex que se muestra en el sistema. Por lo tanto, si ellos ven que en el sistema te indica que tú tienes un producto, una determinada cantidad, 10 o 15 unidades, eso es lo que ellos ofrecen. Por lo tanto, esa es la oportunidad de poder cerrar un negocio o una venta. Es lo que te muestra. Si luego tú no tienes el producto, entonces estamos ante un pequeño problema, ¿no? Que es que tu inventario no está cuadrado. Pero finalmente, de cara a... Exacto, Marco. De cara a los clientes, incluso de cara a tu contabilidad y de cara ¿cómo decir? En mi caso se llama la SUNAT, o sea, a la entidad que se encarga del cobro de impuestos o algo, eso es lo que tú vas a reportar, ¿no? Tú vas a reportar un valor del stock probablemente en tu estado de resultados o en el balance principalmente. Va a mostrar una cantidad de stock. Eso es lo que tú muestras como Cardex o como el stock. ¿Ok? Entonces, si eso lo muestras, eso es lo que tú deberías tener. Si no lo tienes, estamos hablando de una diferencia. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Sí, Miguel, definitivamente el sistema es el que manda. Por lo que decía Marco de la fuerza de venta, y también para abastecimiento o compra, porque si nosotros reflejamos en el sistema un saldo inflado que no existe en físico, compras no va a ser el reabasto. Entonces, igual las diferentes áreas, quienes toman las decisiones, los financieros, contabilidad, como decía, lo que van a ver es el sistema y no van a revisar el físico. También, si en un momento se hace una auditoría, un inventario con un ente externo, se va a sacar el saldo del sistema para contrarrestar el físico. Y las diferencias no, no son saludables para la empresa, para una empresa. Correcto, correcto, Franco, efectivamente. Eso es 100% correcto y estoy 100% de acuerdo contigo.
Efectivamente, no solamente se trata de cara al cliente, porque hablamos ya de un tema de calidad de servicio, porque le estamos ofreciendo algo que no lo tenemos. Por otro lado, como decía Franco, para temas de abastecimiento, obviamente, ¿no? Si tú compras en función de lo que te indica el sistema y tú no tienes, tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Imagínate que sea hacia arriba, es decir, que tengas sobrante una determinada cantidad que estás comprando, vas a tener, luego probablemente el ajuste que hagas en el inventario vas a tener un sobrado, un exceso de inventario. Ni para abajo ni para arriba. Tanto el exceso como el defecto es malo en todos los sentidos. Entonces, definitivamente, generar el proceso de abastecimiento sin tener claro cuál es el stock disponible o el stock que tú tienes hoy en día, no te lleva a nada, ¿no? Y es 100% de acuerdo. ¿Alguien quiere agregar algo? Creo que está con el micro. No, ok, correcto, perfecto. Entonces, por lo tanto, si nosotros vamos a desarrollar este indicador, siempre tenemos que guiarnos de eso, ¿no? De lo que manda es el sistema. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer primero, en este ejercicio, en este primer ejercicio que vamos a desarrollar este indicador, lo que vamos a hacer nosotros primero es encontrar la diferencia. Y esa diferencia, ya lo sabemos, se calcula en función primero de lo que te indica el sistema. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos esta diferencia? Imagínense que este es un muestreo, este es un conteo, que es un conteo cíclico o un conteo programado, como quieran llamarlo. Y tenemos aquí el stock del sistema y el stock contado físicamente. Por lo tanto, nosotros calculamos la diferencia. Por lo tanto, esa diferencia sería calculada de la siguiente manera. Entonces, inserto una fórmula, que sería igual a ¿qué? A la diferencia entre el stock del sistema, o sea, es decir, la celda donde está el sistema, menos el stock físico. ¿Ok? Y tengo la diferencia. Por lo tanto, si yo tengo aquí una diferencia negativa, si me salen menos 2 unidades, ¿qué significa? Una diferencia negativa, ¿es un faltante o es un sobrante? ¿Qué creen ustedes? Faltante. Un faltante dice... Perdón, ¿quién dijo faltante? ¿Franco? Franco, Miguel, es un faltante. Hay menos físico que el sistema. Ok. Ok. ¿Alguien afirma otra cosa? Faltante, dice Marco. ¿Cómo se calcula esa diferencia? Repito nuevamente la fórmula. Es el stock del sistema menos el stock físico. ¿Ok? Entonces voy a regresar a este ejemplo del menos 2. Lo voy a marcar de un color para que ustedes lo vean, ¿ya? Ahí está. Tú tienes, según el sistema, 128 unidades y físicamente tienes 103. Por lo tanto, ¿qué cosa encontramos ahí? Si el sistema dice que tiene 128 y tú tienes 130, entonces, ¿qué tienes? ¿Tienes más o tienes menos? ¿Tenés más? Tenemos más, ¿correcto? Por lo tanto, ese negativo, ¿qué cosa es? ¿Un faltante o un sobrante? En este caso es sobrante. Correcto. Claro, hay 2 Entonces, unidades. por eso, siempre guíate de lo que manda en la fórmula. En la fórmula estamos partiendo por restar el stock del Cardex menos el stock del físico. Por lo tanto, cualquier diferencia negativa, no es que si ese negativo significa que sea un faltante, no. Porque partes en función de la fórmula, que es primero comparar el stock del Cardex menos el stock del físico. Y tú estás restando el sistema menos el físico. Por lo tanto, cualquier diferencia negativa no significa faltante, sino al contrario, significa sobrante. Solamente es por un término de comparación de lo que tú estás haciendo, ¿no? Porque tú estás comparando el stock del sistema menos el stock físico. Por lo tanto, el negativo es un sobrante, y eso lo ves aquí, ¿no? Según el sistema 128 y físicamente tiene 130. Por lo tanto, tienes un sobrante que 2 unidades. En este caso, por ejemplo, en el caso del cilindro, si el sistema te dice 12 unidades y físicamente tienes 8, esa diferencia es positiva. Entonces hablamos de un faltante. ¿Ok? Entonces no se guíen o no se confundan por el término del signo, sino es de la fórmula de cómo parte la diferencia. Por lo tanto, todo negativo es un sobrante y todo positivo es un faltante. Y si te sale 0, ¿qué significa diferencia 0? Que está cuadrado. Una consulta, Miguel, perdón, levanté la mano. ¿Cuál sería entonces Sí. el concepto de la diferencia? Porque en la experiencia mía, y creo que Marco estaba de acuerdo,
se toma como base de referencia el sistema y no el Correcto, físico. claro. Veo que lo estás Claro. haciendo. No, estoy haciéndolo exactamente como les he comentado. No sé si ustedes lo han visto aquí, pero lo voy a agrandar para que lo vean mejor. ¿Ok? Según el sistema, yo tengo 128 unidades. Y físicamente tengo 103, 130. Por lo tanto, ¿tengo faltante o sobrante? Tengo sobrante 2 unidades. Sí, tenés ¿Correcto? dos unidades de más. 2 unidades de más. Pero siempre la diferencia se calcula respecto al sistema. O sea, a lo que voy es que siempre el primer componente de la fórmula es el sistema. Y se resta el stock del sistema menos el stock físico. Por eso es que me da el negativo, ¿no? Porque lo que manda finalmente es el sistema. Tengo 128, tengo 130. Por lo tanto, yo resto 128 menos 130 me da menos 2. O sea, significa, ese negativo significa que es un sobrante. ¿Ok? Por esa razón es que te sale de esa manera. ¿Ok? Entonces, solo es una cuestión de cómo se muestra el resultado finalmente, ¿no? Hay que tener un poquito, de repente, de cuidado a la hora de presentar el resultado, nada más. Entonces, entender que el negativo siempre es un sobrante y el positivo siempre es un faltante. ¿Ok? Entonces, a nosotros nos interesa contar cuántos productos tengo cuadrados, es decir, cuántos productos no tienen diferencia. Entonces, para ello yo tengo que agregar una pequeña fórmula aquí, ¿no? O sea, una pequeña función lógica que me diga si cuadró o no cuadró. Es decir, yo tengo que colocar aquí el éxito y el fracaso dependiendo del caso. ¿Ok? Entonces, esa función lógica la insertamos de la siguiente manera. Voy a insertar una función lógica. Esa función lógica es la función sí. Busco dentro de todas mis fórmulas en Excel la función lógica sí. Y menciono el siguiente criterio. Y digo, si la diferencia es igual a 0, entonces significa que cuadró, ¿no? Es decir, que tengo cuadrado el producto. Por lo tanto, aquí el resultado, yo le voy a colocar que sea sí. ¿Sí qué cosa? Sí cuadró, ¿no? En función de la pregunta que aparece aquí en el título de esta columna. ¿Cuadró? Te pregunta sí o no. Ok, entonces si la diferencia es 0, sí cuadró. En cualquiera de los otros casos, ya sea positiva o negativa la diferencia, yo tengo que afirmar aquí que no cuadró. Sea positiva o sea negativa, ¿no? Alguna vez me decían, Miguel, es mejor tener más sobrantes que faltantes. Así alguna vez me dijeron, ¿no? Entonces yo le dije, ¿pero por qué? No, es que como los sobrantes seguro hemos despachado menos, decía, o sea, le hemos sacado la vuelta al cliente y nos hemos quedado con más mercadería. Algunas me dijeron así. ¿Ustedes qué creen? ¿Que está bien o está mal? O sea, tener más sobrantes que faltantes es bueno. Los dos son diferencia. Correcto, La diferencia está buena. efectivamente. En ambos casos es diferencia, ¿no? Incluso en términos tributarios, en términos de contabilidad, por decir así, cualquier diferencia, sea positiva o negativa, implica un ajuste en el inventario. Por lo tanto, es un reparo, igual. Sea positivo o sea negativo. En ambos casos tú tienes que hacer un ajuste contable. Igualito, ¿no? Ni siquiera el sobrante te salva, igualito. Hay un ajuste que hay que hacer. Claro, y como dice Marco, ¿no? Si tienes ahora sobrantes, probablemente en el siguiente vas a tener faltantes, seguro, ¿no? Seguro que sí. Es más, esa idea de que es mejor tener sobrantes que faltantes, muchas veces es una idea equivocada, ¿no? No es así. Al final, una diferencia es una diferencia, finalmente. Lo que hay que identificar son las causas por las cuales se generan las diferencias. ¿Ok? Entonces ya terminé de agregar el resultado de la función lógica. Entonces aquí me interesa a mí medir, nos interesa medir cuántos resultados positivos tenemos sobre el total de resultados, ¿correcto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que aquí contar cuántas veces he tenido el resultado sí sobre el total de conteos que yo he hecho. Entonces, ¿qué hago aquí? Lo que tengo que hacer es, voy a contar cuántas veces se repite el texto sí. Y para ello, lo que voy a hacer es insertar una función que me ayuda a contar con ciertos criterios. Esa función se llama la famosa función contar puntos sí conjunto. ¿Ok? Inserto esa función. ¿Y cómo trabaja esta función? De la siguiente manera. Primero te pide el rango, es decir, el rango donde vamos a contar. En este caso el rango corresponde a todos los datos de esa columna, ¿no? De la columna donde está el criterio.
lo fijo con la tecla F4, el F4 es el dólar, antes de la letra y antes del número, para que no se muevan los resultados, no se mueva el rango, y como criterio coloco el texto sí, porque me interesa contar solamente los resultados positivos, los resultados exitosos, que en este caso es el texto sí, ¿ok? Ahora, por un lado ya tengo la cantidad de productos que han cuadrado, ahora me interesa medir cuántos productos en total he contado. Entonces, para ello, ¿qué hago? Inserto una nueva función, que me va a ayudar a contar simplemente. Esa función que me ayuda a contar, tanto textos como números, es la función contará. A diferencia de la función contar, la función contará te cuenta textos o te cuenta números, o sea, es más completa. Por eso que yo suelo utilizarlo más esta función que la otra, porque la función contar solamente te cuenta números nada más. Pero si yo utilizo esta función, le voy a dar a aceptar, y selecciono, por ejemplo, el rango donde están todos los valores de los resultados, me cuenta el texto, ¿no? En este caso me indica que yo tengo 26 registros, ¿no? 26 registros o 26 ítems que hemos contado. Por lo tanto, nuestra exactitud de inventario sería dividir el resultado positivo entre el total de inventario, o el total de SKU verificados. Por lo tanto, tengo como resultado de exactitud de inventarios 85%. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ven el resultado 85%? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven bajo? ¿Lo ven regular? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué creen? Eso dependería mucho de la exigencia de la empresa. Hasta qué porcentaje se puede aceptar que vos estés equivocándote en el inventario. No te escuché muy bien, porque no se escucha muy bien, entrecortado se escucha. ¿Hola? No sé si me podrías repetir tu comentario, por favor, porque no lo terminé de escuchar muy bien. Y creo que se cortó. Bueno, Marco me dice, depende del resultado que pida tu empresa. Ok, pero ¿ustedes cómo ven el resultado 85%? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven mal? ¿Bajo? ¿Alto? ¿Está bien? O en todo caso, ¿qué significa el resultado que pida tu empresa, Marco? Miguel, ¿puedes posicionar un momento el cursor en en el resultado del número de ítems cuadrados? E47 la celda, por favor. Claro, G47. Ahí está, voy a regresar a la fórmula. Gracias. Seleccionan los rangos Ajá. de los criterios, y luego como resultado solamente cuento los resultados sí nada más. Es lo que me interesa, ¿no? Porque el ERI es ítems cuadrados entre total de ítems verificados. Así es. Y me da 85. Ese es el ERI. Ok, pero en todo caso les comento. El resultado de 85% está un poco alineado a la respuesta de Marco. Va a depender, ¿no? O sea, yo no puedo afirmar si está bien o está mal si no tengo algo con quien compararme, ¿no? Si yo me comparo probablemente con una empresa de clase mundial que tiene hoy en día un indicador o indicadores por encima del 99%, obviamente yo voy a decir que estoy re mal, ¿no? Estoy lejos de lo que pueda obtener esa empresa de clase mundial. Si tú te comparas con alguna empresa dentro de tu industria o dentro de tu sector que ya no tiene 99, que tiene 90, por ejemplo, de repente no estás muy lejos de ese valor, ¿no? 85. Entonces siempre el resultado va a depender de tu comparación. Incluso la comparación no necesariamente tiene que ser externa, ¿no? Cuando hablaba yo de la comparación con ese jugador de clase mundial o ese jugador de la industria en el que tiene el mejor resultado, sino también de una comparación interna. Y esa comparación interna implica que tú revises cómo ha ido evolucionando este indicador a lo largo del tiempo. O sea, es decir, cómo está o cómo ha ido evolucionando este indicador. Probablemente si en enero de este año el indicador era 50, en febrero era 60, y así ha ido mejorando, y hoy en día ya tienes 85, probablemente muchos de ustedes me digan, Miguel, se está mejorando. Aún probablemente no hemos llegado a obtener indicadores de clase mundial o indicadores
dentro de la industria todavía más altos, pero vemos que están mejorando. Por lo tanto, es una buena señal, ¿no? Es una señal de mejoría, que poco a poco va a seguir mejorando. Entonces, siempre que den ustedes un resultado, van a tener que incluir dentro de su respuesta el análisis que yo les acabo de mencionar, ¿no? Va a depender un poco del resultado, de la meta y de la evolución que ha tenido este indicador a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí hemos obtenido el indicador de manera general. Ahora hagamos este segundo ejercicio en donde vamos a hacer ya un pequeño despliegue. ¿Qué significa despliegue? Significa que vamos a analizar este indicador, pero a nivel de diferentes variables. Por ejemplo, ¿qué variables? Yo he incluido aquí dos variables o dos componentes en el resultado que simplemente los he obtenido probablemente del maestro de materiales o incluso del almacén en que se encuentra el producto. Que es, he agregado la categoría o la familia a la cual pertenece el producto. Y segundo es el almacén en donde estaba almacenado este producto. Y aquí van a ver cómo se refleja el resultado. ¿Ok? Entonces veamos. Primero calculamos la diferencia. Ya sabemos que la diferencia es la resta entre lo que dice el stock que te menciona o que te muestra el sistema, menos el stock en físico. Y listo, ya tengo mi diferencia. Aquí copio la fórmula hacia el final, hacia los resultados finales, copio la fórmula, y luego el resultado del conteo, ¿no? La prueba lógica. Inserto la función lógica sí, y menciono, si la diferencia es igual a 0, entonces el producto sí cuadró. Si esa diferencia es diferente a 0, entonces no cuadró. ¿Ok? Y luego lo tengo hasta el final. Listo. Entonces termino de hacer mi indicador. Primero de manera global, ¿no? Es decir, tengo que encontrar cuántos resultados exitosos tengo. Inserto la función. Voy a irme a la categoría usada recientemente para encontrar esa función que ya he utilizado, que es la función contar puntos y conjunto. Selecciono toda la columna donde están los resultados, que es la columna M en este caso, lo fijo con la tecla F4 y como criterio coloco el resultado sí. ¿Ok? Entonces tengo 58 productos que han cuadrado en este inventario. ¿De cuántos? Entonces aquí inserto la función contará. ¿Para qué? Para seleccionar todos los códigos que hemos contado, que es la columna M, por ejemplo. Lo fijo con la tecla F4 y listo. Ya tengo la cantidad de productos que hemos verificado. Por lo tanto, mi exactitud de inventarios es dividir 58 entre 67. Y tengo una exactitud de inventarios de 87%. ¿Ok? Ahora, como les decía, lo interesante de este análisis es que aquí yo voy a hacer un despliegue a nivel de diferentes variables. En este caso, primero voy a hacer un despliegue a nivel de categorías, a nivel de familias. ¿Para qué? Para poder identificar cuál es la familia que tiene mejor exactitud de inventarios. Entonces, para ello, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la misma lógica. Primero encontrar cuántos ítems han cuadrado en el conteo a nivel de familia y cuántos ítems hemos contado, para luego calcular el ERI. Entonces, ¿qué hago? Inserto la misma función, contar sí conjunto. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que hacer. Primero, el primer grupo de criterios está dado por el resultado del conteo, es decir, si cuadró o no cuadró. Entonces sombreo toda la columna M, lo fijo con la tecla F4, y como resultado, como criterio, coloco el texto sí, porque me interesa contar solamente los resultados positivos. ¿Ok? Segundo, como estoy haciendo el análisis a nivel de categorías, lo que voy a hacer aquí es seleccionar la columna donde está el nombre de la categoría a la cual pertenece el producto. En este caso, selecciono la columna F. Lo fijo con la tecla F4 y como criterio coloco el nombre de la categoría, ¿no? Que figura en el cuadro. Y listo. Con eso ya tengo aquí el resultado de cuántos ítems han cuadrado. Luego copias hasta el final. ¿Cuántos ítems han cuadrado? Ahora me interesa saber cuántos ítems he contado de cada una de estas categorías. Por lo tanto, insertamos la misma función, contar sí conjunto. ¿Y qué cosa voy a contar? Solamente voy a contar la cantidad de veces que se ha repetido la categoría, ¿no? Es decir, la cantidad de categorías que existen en esta columna. Sombreo la columna donde está la categoría, que es la columna F, lo fijo con la tecla F4 y como criterio coloco el nombre de la categoría que está en el cuadro. Nada más. Y listo. Y luego copio y pego hacia el final, ¿no? O arrastras la formulita. ¿Para qué? Para que aquí calculemos el ERI, ¿no? El ERI sería
cantidad de ítems cuadrados entre la cantidad de ítems contados. Y listo. Perfecto. Entonces ya tengo aquí los resultados a nivel de familias, a nivel de categorías. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la categoría o cuáles son las categorías que tienen el mejor resultado a nivel de exactitud de inventarios? ¿Cuál es la categoría modelo o la mejor categoría? ¿Ustedes qué me dirían? Las que tienen 100%. Correcto, las que tienen 100%, pero en particular alguna en especial o cualquiera. O sea, es lo mismo que te hagan un inventario de un ítem y cuadre 100 a que te hagan un inventario de, vamos a decir, de 4 ítems y que llegues a 100, ¿es lo mismo? Freno y embrague. No, la Correcto. complejidad es distinta. Es distinta, ¿no? La complejidad no es lo mismo, ¿no? Probablemente un ítem, imagínate que tenga varias ubicaciones, puede ser que en todas sea cuadrado, pero mientras más ítems tiene, la complejidad es mayor, ¿no? Como lo afirmaron ustedes. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Lo que yo haría es, obviamente, ordenar. Selecciono la tablita, la ordeno. El primer criterio de ordenamiento, de todas maneras, tiene que ser el resultado del ERI, que sería la columna F, ordenado de mayor a menor, y le agrego un siguiente nivel de ordenamiento. Y ese nivel de ordenamiento podría ser la cantidad de ítems cuadrados, ¿no? Porque mientras más ítems cuadrados tengo, es mejor, ¿cierto? Y le doy aquí, en todos los casos siempre tiene que ser de mayor a menor, porque en el caso del ERI, y en todos los casos de los indicadores de forma, vamos a decir, directamente proporcional, significa que mientras el número es más grande, el resultado es mejor, ¿no? Cuando es inverso, por ejemplo, en gastos, en tiempos, probablemente la figura cambia, ¿no? Mientras más bajito es el resultado, mejor, ¿no? Es el performance. ¿Ok? Entonces le doy a aceptar. Y listo, y ahí tengo. Entonces, ¿qué tengo? Que obviamente yo tengo aquí 4 categorías que han obtenido el 100%, pero la categoría que ha tenido no solamente el 100%, sino que ha tenido más ítems o más muestra, o una mayor muestra, es la primera. ¿Ok? Entonces yo la pondría como verde, por ejemplo, aquí. Y la categoría o las categorías más bajas son las que están muy al fondo. Y ahí lo voy a poner con rojo, por ejemplo. En el caso de luces, hicieron inventario a un ítem y salió 0%. Ahora mi pregunta es, ¿por qué es importante evaluar o hacer este análisis a nivel de familias o a nivel de categorías? ¿Por qué creen que es importante? ¿Nos ayudaría o no nos ayudaría? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna idea? Suelten, chicos, las ideas que salgan. Para la toma de decisiones, Miguel, por ejemplo, si estamos hablando de indicadores y queremos llegar a un porcentaje de 100% de ERI, podemos ir centrándonos primero en los que el ERI en este momento no está bajo. Y así hacer una planificación para llegar a todos al 100%. Por ejemplo, lo que habría que tender para el siguiente inventario son los que están debajo del 100%. Correcto. Es correcto. Pero yo complementaría tu respuesta con algo adicional, que no necesariamente me fijo en los más bajos, sino también me fijo en los más altos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Claro, aparte de mantenerlos, la idea es que tú puedas identificar qué cosas se hace distinto, por ejemplo, en esta categoría, ¿no? ¿Qué es particular? Tienen los productos que están en esta categoría, que son diferentes al resto, que son distintos al resto. Y eso es hacer benchmark. ¿Por qué? Porque probablemente, seguro que sí, te lo afirmo, que probablemente tengan muy buenas prácticas. ¿Ok? ¿Qué significa tener una buena práctica, por ejemplo, a nivel de producto? A ver, por ejemplo, vamos a empezar, ¿ya? Por ejemplo, identificación del producto. Que todos estos productos de esta familia vienen con código de barra. O vienen con la descripción impresa en la caja. ¿No es cierto? Eso es lo primero. Que vienen correctamente embalados, que muchos de los productos, porque a veces pasa, ¿no? Porque los errores más comunes que tenemos dentro de un almacén, sobre todo los que trabajamos en un almacén,
son en los casos en donde tienes cruces, ¿no? Que tienes un producto por otro. Eso es muy común, incluso como dice Marco. Pero estos cruces, ¿por qué se producen? Estos cruces se producen por varias razones. Las más comunes son porque los productos son muy similares. O porque los productos no tienes cómo identificarlos, ¿no? A veces no tienen ni siquiera identificación en la caja. O porque tú no tienes un sistema de, por ejemplo, de lectura de códigos de barra, no tienes un RP que te pueda leer. Entonces, al ser manual, siempre está sujeto a que la persona se equivoca o se equivoque. Por lo tanto, tú tienes que encontrar buenas prácticas dentro del producto. Esas buenas prácticas se traducen en buenos embalajes, correctamente etiquetados, con códigos de barra y toda esa información, ¿no? Incluso hasta tenemos que tener correctamente cuantificado el producto a nivel de empaque, o sea, el master pack, ¿no? Tú puedes saber fácilmente cuántas unidades tienen y no viene a granel, por ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes a granel, sí, es complicadísimo, ¿no? Imagínate, tienes a granel y tienes que hacer el conteo. Sin embargo, si todo viene a caja, todo viene ya correctamente embalado, es más fácil. Entonces, yo te diría, identifica qué está haciendo de diferente esta categoría o los productos de esa categoría para que tú esas buenas prácticas las repliques en los que están más abajo. Y yo te aseguro que al replicar estas buenas prácticas de esta categoría y las reemplaces aquí o las mejores aquí, de todas maneras vas a mejorar. Entonces, si tú mejoras en estos indicadores que efectivamente tú me decías que está abajo, todo el resultado global va a ir mejorando. Esa es la idea de hacer este despliegue. Por eso que yo siempre les muestro que este despliegue es muy útil. Imagínate si lo hemos hecho aquí a categorías, ¿cómo sería a nivel de almacenes? A ver, hagamos el resultado a nivel de almacenes. Entonces, primero, contamos cuántos productos han cuadrado a nivel de cada almacén. Entonces, ¿qué hago aquí? Inserto la misma función, contar si conjunto, regreso a la base de datos, selecciono la columna donde está el resultado del conteo, lo fijo con la tecla F4, como resultado pongo el texto sí porque me interesan solamente los resultados positivos, y como variable, ya en este caso no cojo la categoría, sino cojo el número del almacén, ¿no? El almacén, que es la columna H. Lo fijo con la tecla F4 y coloco aquí como resultado el almacén. ¿Listo? Entonces aquí ya lo tengo, a diferencia del anterior, lo tengo aquí a nivel de almacén. Entonces, así como tengo la cantidad de ítems cuadrados, también tengo aquí la cantidad de ítems contados. Entonces, ¿qué hago? Inserto la misma función. Pero esta vez solamente voy a contar la cantidad de veces que se repite el número o nombre del almacén. Lo fijas con la tecla F4 y como criterio colocas aquí el número del almacén. Y listo. Perfecto. Ya lo he copiado y luego calculo mi ERI, ¿no? Ítems cuadrados entre total de ítems contados. Perfecto. Lo copio hasta el final. Mi formulita. ¿Qué más hago? Ah, ya. Miguel me ha enseñado que tengo que hacer un ordenamiento para ver el ranking, ¿no? El ordenamiento. Lo ordeno. Ordenamos por la columna donde está el ERI, que es la columna F, de mayor a menor, porque siempre el más alto tiene que estar arriba. ¿Y qué más agrego? Agrego la columna de ítems cuadrados, ¿no? En este caso la columna E, de mayor a menor. Y listo. Entonces aquí tengo un montón de almacenes, pero el que tiene mayor cantidad de almacenes es este. Entonces, ¿qué hago? Nuevamente, la misma lógica, el mismo criterio. ¿Quién trabaja en este almacén? Ah, en este almacén trabaja Marco Espinosa. Ah, ok. ¿Y qué hace Marco de diferente del resto, ¿no? Tiene que tener algo en particular, Marco. No creo que así nada más, como cuestión de suerte, se lo lleve. Tiene que haber algo distinto. Marco tiene que hacer algo diferente, si no, no tendría esos resultados. Ah, ok. Mira, Marco tiene una manera de trabajar muy distinta al resto. ¿Qué hace? Él todos los días, antes de que termine, una hora antes de que termine su turno de trabajo, todos los días hace un conteo cíclico de todos los productos, de todas las ubicaciones que han tenido movimiento. Está constantemente haciendo conteo para verificar si no tiene alguna diferencia. ¿Qué más? Está siempre, constantemente etiquetando todos los productos. Así no lleguen etiquetados de origen, él los etiqueta con la descripción del producto, con el SKU, con el código de barra, siempre. Luego también tiene otra práctica muy común, muy buena, que es que él no mezcla en ubicaciones los productos. O sea, es decir, él mantiene ubicaciones uniproducto. Porque también esa es otra fuente de error, ¿no? También hay errores cuando tú mezclas o tienes productos, multiproductos en una misma ubicación. ¿Ok? Eso significa que en una misma ubicación puedes tener varios productos. Entonces, al tener varios productos, obviamente tienes más probabilidad de equivocarse. Sin embargo, él
siempre hace el loading, siempre está separando los productos para que no se mezclen, siempre está identificando los productos y hace su conteo cíclico. Entonces, con todo eso, el señor siempre saca, en las auditorías que hay, siempre saca 100%. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Y una vez que tú identifiques esas fortalezas, esas cosas distintas que hace cada una de estas personas o ese almacén, lo replicas en el resto, a los más bajos, ¿no? Entonces, si tú replicas aquí en los más bajos, imagínate. A ver, aquí me pide que me vaya a la celda D53. Claro, claro, Franco, acá está. Nuevamente la formulita. Siempre es la función contar si conjunto. Cuentas primero el rango de los resultados, es decir, si cuadró o no, le colocas como criterio sí porque te interesa solamente los sí, luego cuentas en este caso la variable que estamos contando, ¿no? Que en este caso es el número del almacén, y nada más. Y ahí está. Perfecto. Entonces, esa es la idea. ¿Ok? ¿Todo claro, chicos? ¿Quedó claro para qué nos sirve el ERI y cuál es el despliegue que hacemos? Entonces, su silencio me dice o quedó muy claro todo o no entendieron nada. Quedó claro. Excelente. Esa es la idea, chicos. Perfecto. Disculpen que les haga broma, ¿no? La idea también es mantenerlos un poquito activos. Entonces ya tenemos la exactitud. ¿Perdón? Concepto, queda claro el concepto, Miguel. Ahí quiero ver solamente la fórmula un momento más, por favor. Claro, claro, por supuesto. Voy a regresar aquí a la formulita, a la celda de 153. Aquí está. Acuérdate siempre de fijar. Para fijar utiliza en algunos teclados funciona el F4. En algunos Sí, lo que otros pasa funciona el Shift es que F4. es manual porque el F4 mío tiene otra función. Claro, puedes utilizar también dependiendo de, no sé de qué color se pinta tu F4, ¿no? Si hay que ver, puedes utilizar el función F4 o control F4. Prueba con esas teclas. Si no, tienes que agregarle efectivamente, como tú dices, de manera manual, el dólar antes de la letra y dólar antes del número, ¿no? Por eso que te va a tomar algo de tiempo. No se olviden que la clase se está grabando, así que después pueden repasar esa parte. ¿Ok? Entonces vamos a seguir avanzando porque tenemos que terminar los indicadores. Nos vamos al siguiente. El siguiente indicador es el tiempo promedio de preparación de un pedido. ¿Ok? Es decir, esto es importante. Saber cuánto tiempo nos toma preparar un pedido, no hacer el picking. ¿Por qué creen que es importante saber cuánto tiempo nos toma preparar un picking o hacer un picking? ¿Por qué creen? ¿Alguna idea, chicos? ¿Qué nos dice? A ver, voy a preguntar ya. A ver, si me permiten, creo que Franco habría levantado la mano. A ver, Franco, no te quiero quitar la iniciativa. ¿Qué dices? No levanté la mano, pero para medir la productividad del almacén. Correcto. A ver, Carmiña, vamos a pedir la opinión siempre de una dama, es importante. ¿Qué crees, Carmiña? ¿Por qué es importante medir los tiempos? Ya Franco nos dijo que es productividad. ¿Qué crees tú? Coincido con Marco, ¿no? Es para poder medir la productividad y ver realmente si están utilizando el tiempo correctamente, ¿no? Correcto. Y algo más adicional, y es para poder dimensionar si realmente hoy en día tú tienes los recursos que necesitas para poder atender tu operación, ¿no? Y en adelante, ¿qué pasa si hay un incremento de 10% en pedidos o de 20%, del 50% de los pedidos? ¿Vas a poder llegar a cumplir de manera satisfactoria todo o te vas a necesitar gente? ¿Cómo vas a sustentarle tú a la gerencia o a los dueños de la empresa que necesitan más gente? Con números. Entonces, para ello es importante poder medir el tiempo promedio de preparación de un pedido. Pero ojo, los indicadores que vamos a aprender el día de hoy, todos los indicadores están integrados y amarrados uno por otro. Aquí no se trata de preparar un pedido rápido, sino también se trata de preparar un pedido rápido y hacerlo, ¿qué creen? Hacerlo bien, ¿correcto? O sea, no se trata de hacerlo rápido, sino hacerlo rápido y hacerlo bien. Si no, imagínate, hacerlo rápido pero con muchos errores. Todos los reprocesos que significa. Por eso que vamos a amarrar este indicador con el resultado del otro indicador que luego sigue, que es la calidad de picking. Porque no se trata de hacerlo rápido, sino de hacerlo rápido, pero hacerlo bien.
A veces alguien me decía, alguna vez me decía, yo voy lento pero seguro, me decían, ¿no? No sé si ustedes han escuchado esa frase, aquí se utiliza mucho en mi país. Lento pero seguro, dicen, ¿no? Y otros son rápidos pero con demasiados errores. ¿Ustedes qué prefieren? ¿O una persona que vaya lenta pero segura o una persona rápida pero con muchos errores? Rápido, sin errores. Ah, muy bien, muy buena respuesta. Es un mix de los dos, ¿no es cierto? Esa es la idea. O sea, ni muy lento, ni tampoco muy rápido con errores. Es un mix. Sería rápido, pero sin errores. Ok, entonces, ¿cómo calculamos el tiempo promedio de picking? Bueno, para ello, como ya les había dicho, ¿no? Si ustedes no tienen un RP, una herramienta que te mide los tiempos, ojo que sí existen herramientas que te miden los tiempos, ¿ah? Los que tenemos, en mi caso, la oportunidad de trabajar con un almacén bastante sistemado. En los almacenes tú tienes, por ejemplo, ahora muchas herramientas. Tenemos un sistema llamado WMS, ¿no? Que es un sistema de administración de almacenes. En estos sistemas sí puedes calcular los tiempos de inicio y el término de la confirmación de la OT. Por lo tanto, tú puedes calcular los tiempos. Pero si no tuvieras el sistema, ya les he dicho, no existe manera de decirme no puedo, Miguel. No, sí se puede. Anota la hora en que le entregas y luego anota la hora que termina. Y luego lo llevas a una planilla en Excel como la que te estoy mostrando. Así, exactamente igual. Y calculamos los tiempos. Entonces, ¿cómo calcularíamos el tiempo en minutos entre la hora de inicio y la hora de fin? Por ejemplo, no en minutos, lo pueden calcular también ustedes en horas, en lo que sea. De la siguiente manera. ¿Ok? Vamos a calcularlo de la siguiente manera. Algunos restan, claro, pero si tú restas, te va a mostrar en formato de hora. Pero yo lo que quiero es calcularlo en número, ¿no? En un número que puede estar expresado en entero y decimal, de cuántos minutos han transcurrido. Para eso, utilizamos la siguiente función. Entonces, insertamos una función. Primero, lo que necesitamos es encontrar cuántas horas han transcurrido en 2 horas, valga la redundancia, entre una determinada hora y otra hora. Entonces, inserto la función hora. ¿Para qué? Para calcular aquí la diferencia entre la hora de picking final y la hora de picking inicial. Entonces, ¿qué hago aquí? Hago una diferencia. Hora del picking final menos hora del picking inicial. Si yo hago esa diferencia, lo que yo voy a obtener es el resultado en términos de horas. ¿Cuántas horas han transcurrido? Pero yo lo necesito expresar en minutos. Entonces, ¿cómo conviertes una hora en minutos? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos minutos hay en una hora? 60. Correcto, 60. Por lo tanto, lo que hago yo es regreso a la barrita de la fórmula y multiplico este resultado por 60. ¿Para qué? Para poder obtener el resultado en minutos, ¿no? Porque si yo digo, entre las 9 y las 10 pasaron una hora, ¿y una hora cuánto significa? Ah, 1 por 60, 60 minutos. Pero aquí le tengo que sumar, le agrego, más, ahora tengo que saber cuántos minutos ha transcurrido en estos dos horarios. Para insertar una fórmula o una función dentro de otra función o dentro de otra fórmula, lo que haces es, te vas a esta parte de aquí, y aquí tienes todas las funciones disponibles. Si no la encuentras aquí, te vas a más funciones y buscas esa función. Entonces, ¿qué función necesitamos? Necesitamos buscar la función minuto, porque yo quiero saber cuántos minutos han transcurrido entre una hora y otra. ¿Ok? Como aquí se sobrepone la fórmula, para poder corregir esto, lo que hacemos es, regresamos a la barrita de fórmulas, le doy clic en la función hora, y luego regreso a la función minuto y ya se corrige. ¿Y qué hago aquí? Resto nuevamente la hora final del picking menos la hora inicial del picking. Y ya lo tengo expresado en minutos. Y listo, y le doy a aceptar. Como aquí se muestra en formato de hora, lo único que hago es ponerle formato de número nada más. Y listo. Y ya tengo la cantidad de minutos que han transcurrido entre 2 horas. Y esto es minutos. ¿Ok? Entonces, entre las 8:34 y las 9:12, transcurrieron 38 minutos. ¿Cómo lo comprobamos? Si quieren lo comprobamos, ¿no? Entre las 8:34 y las 9 de la mañana, pasaron 26 minutos. Hasta las 9:12, han pasado 12 minutos más. Sería 26 más 12, 38 minutos. Por lo tanto, sí salió, ¿no? Entonces, estoy comprobando un poco el resultado del indicador, ¿no? Para los que no me crean, ¿no? Me pueden decir, no, Miguel me está mintiendo, ¿ok? Aquí les digo que no, porque ya hemos comprobado que entre esta hora y esta hora hay 38 minutos, ¿ok? Entonces ya tengo aquí la cantidad de minutos
que les ha tomado a cada una de estas personas preparar cada uno de estos pedidos, ¿ok? Para que quede claro. Entonces, ¿cómo calculamos el tiempo promedio total en general? Para el tiempo promedio, como su nombre lo indica, en general lo que hago es simplemente calcular el promedio. Entonces inserto la función promedio. Para insertar la función promedio lo puedes hacer por las funciones, o aquí también en la parte superior. En la parte superior, aquí tenemos algunas funciones ya por defecto. Y le doy clic aquí en promedio. Y una vez que le doy clic en esa función, lo que hago es selecciono la columna donde está el promedio, que es la columna K. Nada más. Y listo. Entonces, ¿qué tengo aquí? Que un pedido en promedio me toma 82.7 minutos. ¿Ok? Un pedido me toma 82.7 minutos. O sea, un pedido yo lo preparo en 1 hora 22 más o menos minutos. 1 hora 22 minutos. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahora ustedes me dirán, Miguel, entonces, ¿qué te parece si este indicador hacemos el despliegue a nivel, por ejemplo, de personas? Porque nosotros queremos hacer una evaluación de desempeño, queremos identificar cuál es el colaborador más rápido en términos de tiempo de picking. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? De la siguiente manera. Pero en este cuadro me dices, vamos a agregarle también la cantidad de pedidos que prepara cada uno para poder tener una idea, porque cualquiera me podría decir, no, Miguel, no es lo mismo preparar más pedidos, o incluso preparar pedidos que tienen mayor cantidad de ítems, que hacerlo de otra manera. ¿Ok? Entonces, cantidad de pedidos, voy a contar cuántos pedidos hacen por persona. Entonces, ¿qué hago? Hablo nuevamente, no es lo mismo. Siempre cuando ustedes van a utilizar el Excel, siempre utilicen las fórmulas que su propia palabra lo indica, ¿no? Si yo te digo, voy a contar o necesito contar cuántos pedidos hay por persona, entonces hablo de una función que me cuente. Por lo tanto, esa función sería la función, dentro de las usadas recientemente, contar si conjunto. Voy a contar nada más. ¿Ok? Voy a contar cuántos pedidos hay. Entonces, ¿qué hago aquí? Como necesito contar la cantidad de pedidos por persona, lo único que voy a hacer es seleccionar la columna donde está el colaborador. Porque cada una de esas filas es un pedido distinto. Selecciono con la tecla F4 y como criterio coloco el nombre del colaborador. Nada más, y listo. Ya tengo la cantidad de pedidos que ha contado cada persona. Ahora, ¿cómo calculas el tiempo? El tiempo lo haces de la siguiente manera. Si yo ya tengo el tiempo en cada uno de los pedidos, lo único que tengo que hacer es calcular el tiempo promedio por colaborador. Entonces hablo del tiempo promedio. Por lo tanto, yo necesito insertar aquí una función. Dentro de la categoría de todas, esa función se llama promedio, pero promedio.si conjunto. ¿Ok? ¿Por qué esa función? Porque yo necesito encontrar el promedio, pero con ciertos criterios. En este caso el criterio es que sea el nombre del colaborador, ¿no? Porque yo quiero calcular solo el promedio de los colaboradores. ¿Ok? Entonces, esta función trabaja de la siguiente manera. Primero, el rango del promedio. Se refiere al rango del tiempo de atención, que es la columna K. Lo fijas con la tecla F4 para fijarlo. Luego vienen los rangos de los criterios. En este caso es el nombre del colaborador. En este caso es la columna E. Lo fijas con la tecla F4 y como criterio colocas el nombre del colaborador. Y listo. Y ya tienes el tiempo promedio de atención. El tiempo promedio, aquí le voy a dar formato. Tiempo promedio por cada una de estas personas. Es decir, Ana y Irena preparó un pedido y le tomó 120 minutos. Catalina preparó 4 pedidos y le tomó 111 minutos con 50, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ahora viene lo más bonito. Entonces ustedes me dirán, Miguel, necesito hacer un ranking. Ok, necesito saber cuál es el mejor en tiempo de atención. Y ya sabemos que en tiempo de atención, el mejor es el que tiene el menor tiempo, ¿no? Muy al margen de que lo haya preparado bien o mal, ¿no? Estamos hablando solamente de términos de tiempo nada más. Por lo tanto, el mejor sería aquel que tiene el menor tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo calculamos el ranking en Excel? De la siguiente manera, chicos. Otro tip, ¿ya? Para que aprendan y lo sepan. La función que me permite calcular un ranking en Excel se llama la función jerarquía. Entonces, ¿qué hago? Inserto esa función. Busco la función jerarquía.
Listo, le doy a aceptar. Número se refiere al valor que yo voy a comparar. O sea, en este caso, el resultado del tiempo de este colaborador. Referencia se refiere al rango en donde yo voy a hacer mi comparación. En este caso, el rango es todos los tiempos de atención. Y ese rango lo tengo que fijar, ¿no? Para que no se mueva a lo largo de mi fórmula. Cuando yo copie la fórmula hacia abajo, no se tiene que mover. Por lo tanto, lo tengo que mantener fijo. Y acá viene lo más importante, es el orden. El orden como vamos a hacer el ranking. Entonces, como les dije anteriormente, en el caso de tiempos, o en el caso de valores en donde el menor es el mejor, ¿qué tipo de ordenamiento de ranking debo hacer? ¿Un ranking de forma ascendente o un ranking de forma descendente? ¿Cómo creen ustedes? Ascendente. Ascendente. ¿Seguro? ¿Seguro o no? No tengas miedo. Di que sí. Es correcto. El ranking es de forma ascendente. Sí, ¿por qué de forma ascendente? Porque el ranking de forma ascendente significa que el menor va al inicio. ¿Correcto? Ascendente, ¿no? Se refiere a que va ascendiendo, va subiendo. Entonces, el menor va al inicio. Y en términos de tiempos, el mejor es el menor. Si fuera al revés, es decir, en donde el valor alto es el mejor, tendría que ser un ranking de forma descendente. ¿Ok? Entonces, en este caso, a nosotros nos interesa mostrar un ranking de forma ascendente. Entonces, ¿qué te dice el Excel? Te dice lo siguiente. Si la jerarquía se ordena de forma descendente, debemos colocar un valor igual a 0. Si la jerarquía se ordena de forma ascendente, un valor diferente de 0. Entonces, ¿qué valor le colocamos aquí? ¿Un valor igual a 0 o un valor diferente a 0? Cualquier valor. Menos el 0. Cualquier valor diferente a 0. Correcto. En este caso voy a colocar el valor de 1. ¿Se entiende, no? Para que quede claro. Listo. Entonces coloco y veo el resultado. ¿Y ahora qué hago? Simplemente lo copio hasta el final. Por lo tanto, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el colaborador que tiene el mejor tiempo? El que tiene el mejor tiempo, que es el más capo en tiempo de atención. ¿Cuál sería su respuesta? Juan. Correcto, Juan Arboleda, ¿cierto? No tengan miedo, chicos, en decirlo. ¿Por qué es el mejor? Porque aquí dice el ranking número 1, pues. Es como en el tenis, ¿no? A los que nos gusta el tenis. ¿Quién está en el primer lugar? A pesar que no soy partidario. Está Djokovic, es el número 1. Tiene más puntos que Nadal. Soy más hincha de Nadal que Djokovic. Sí, pero así es, ¿no? Es el número 1, igualito, ¿no? En términos de este ranking, el número 1 es Juan Arboleda. Pero claro, ustedes me podrán decir, no, Miguel, puede ser más rápido, pero no significa que lo haga bien. Ah, perfecto. Incluso luego, para los que quieren, me escriben a mi correo y yo les comparto una plantilla que tengo, que es un formato que yo diseñé, que es una plantilla para hacer evaluación de desempeño con KPIs. Porque no se trata de que lo hagas bien en un indicador, ¿no? Sino de manera integral en todos los indicadores. Entonces, ahí podríamos hacer algo interesante cuando hagas una evaluación de desempeño a todos tus colaboradores con varios KPIs, ¿no? Ahora vamos a aprender aquí varios. Ya hemos aprendido uno, que es el ERI. Ahora estamos viendo el otro, que es el tiempo promedio de atención. Y luego vamos a medir la calidad de picking, ¿ok? Entonces efectivamente, Juan Arboleda es el mejor. ¿Y el peor cuál es? O sea, el peor, o en todo caso el más bajo, es el que tiene el último, ¿no? En este caso, María Sol, que tiene el más bajito, ¿no? 16. Pero claro, hay que asumir algo, ¿no? Que estamos asumiendo, comparando sobre un status quo, ¿no? Que el status quo es que los pedidos puedan ser comparables, porque no necesariamente podríamos comparar, ¿no? Porque puede ser que un pedido tenga mayor cantidad de ítems que otro pedido. Entonces hay que tener cuidado ahí. E incluso yo lo que sugiero a veces es que ese tiempo total que tienes tú en promedio por cada pedido, tal vez lo puedas dividir entre la cantidad de ítems, para que luego tú calcules cuánto tiempo en promedio por ítem se toma, y ahí sí lo podríamos comparar, ¿no?
¿ok? Para que sea comparable, ¿no? Porque si no, sería un poquito de repente prematuro de decir que sí, efectivamente es el mejor, porque le ha tocado pedidos muy pequeños, pero estoy asumiendo de que los pedidos son comparables, ¿ok? Listo, entonces esa es la manera como se calcula el tiempo promedio de atención o el tiempo promedio de picking por colaborador. Y eso mismo lo podemos hacer a nivel de almacenes o al final de un mix de los dos, ¿ok? Entonces con eso hemos terminado este segundo indicador. Ahora nos vamos al tercero. Así como hemos medido el tiempo promedio de atención, lo que nos interesa medir a nosotros ahora es que no solamente lo haga rápido, sino que lo haga rápido y al mismo tiempo que lo haga bien, ¿no? O sea, es decir, sin errores. Y aquí es en donde interviene este indicador. Este indicador se llama porcentaje de pedidos preparados en forma correcta, ¿ok? También conocido como la calidad de picking, es decir, la calidad de la preparación de los pedidos. ¿Y esa calidad cómo se traduce? Se traduce en términos de que debemos preparar los pedidos sin errores. ¿Ya? Incluso en algunos almacenes le dicen sin horrores, porque hay errores y hay horrores, ¿no? Hay errores que son demasiado tontos que se convierten en horrores, ¿no? Con H. No es con O, sino con H. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso. ¿Ok? Entonces, pero ¿cómo medimos si un pedido tiene error o no tiene error? ¿Cómo creen que se puede medir eso? ¿Tienen ustedes idea? ¿O eso lo mide el cliente? ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene el micro prendido? No sé si quiere participar. Creo que es Franco. Franco, ¿tienes el micro prendido? Sería, claro, varía de acuerdo al rubro de la empresa. Mira, en algunos casos puede ser, se puede tomar como los retornos de los pedidos del mercado. Ya, pero eso ya no es calidad de picking. Eso ya es después. Esa es la cantidad de pedidos entregados con errores, o en todo caso, eso ya es en otra parte, ¿no? Ojo que aquí cuando hablo de calidad de picking, hablo de que el pedido aún no ha salido de tu almacén. Que la revisión se hace antes de que salga. Porque tú también te quieres asegurar que el pedido sea preparado de forma correcta. Entonces yo les preguntaba, ¿cómo podemos medir si un pedido se ha preparado en forma correcta? Miren, esto se hace de manera muy sencilla. Y es colocando a una persona que valide todos los pedidos que se están preparando. Nada más. Y esa persona tiene que ser lo más neutral posible, ¿no? Por lo que les decía antes, si ponemos a una persona ahí, pero que no sea neutral y que te muestre tal vez, o que quiera arreglar los errores de otras personas y no te muestre lo correcto, te haces daño en el fondo, ¿no? Porque no está mostrando lo correcto. Entonces tú colocas ahí un auditor, es tan simple como eso. Un auditor que revise los pedidos y que al final él decida, o que él en todo caso mencione si el pedido ha sido, o registre, si el pedido ha sido preparado en forma correcta o no. Tan solo con verificar el detalle del pedido con lo que tienes en físico, ¿no? Si hay un error, sea uno o sea más de uno, igual el pedido tiene errores, ¿no? Por lo tanto, como resultado, le colocas esto, ¿no? Como aparece aquí en la planilla, y te dice si el pedido está correcto, sí o no. Es igual, ¿no? Es como yo les decía, ¿no? Que yo cuando empecé a medir indicadores, lo que hacía era manualmente en la hoja que yo les entregaba a los chicos para hacer el picking, les colocaba ahí, iniciaba con la hora de entrega y luego con la hora final del picking. Y luego agregaba si el pedido había sido preparado en forma correcta o no, el sí y el no, nada más. Y con eso lo vaciaba en mi Excel y calculaba mi indicador. Exactamente lo mismo, ¿no? ¿Alguien quiere participar? Porque creo que está con el... Listo. Creo que ya le puse el mute. Por favor, de todas maneras, apaguen sus micros, por favor, para que no se filtre el sonido. Ok, entonces esa es la idea. La idea es que podamos nosotros identificar cuáles son los pedidos que se prepararon de forma correcta o no. ¿Ok? Entonces para ello, luego de la revisión del auditor, él coloca el resultado en cada pedido y te dice, ¿correcto? Sí o no. Si es incorrecto,
significa que va a haber un reproceso, y es volver a preparar el pedido, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo se relaciona eso. Entonces yo ya tengo aquí mi planilla con los resultados, y ya tengo aquí la cantidad de pedidos que han sido preparados correctos. Todos los que dicen sí, es el pedido exitoso, es decir, se preparó de forma correcta. Y todo lo que dicen no, es incorrecto. Entonces, ¿cómo calculo este indicador? Este indicador lo único que haces es, tú vas a contar cuántos pedidos hay preparados sin errores, y lo divides entre la cantidad de pedidos preparados en forma total. Y ese porcentaje o esa división expresada en porcentaje te da la calidad del picking. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Entonces, necesitamos aquí obtener la cantidad de pedidos sin errores. Entonces, para ello, nuevamente inserto la misma función que hace un rato estaba utilizando. Contar si conjunto. ¿Cuál es mi rango de criterios? El rango de criterios es toda esta columna, la columna acá, ¿correcto? Esa es la columna. Lo fijo con la tecla F4, y como criterio coloco el resultado de lo que me interesa, es decir, el resultado o el texto sí. Me interesa a mí solamente encontrar los pedidos sin errores, ¿ok? Sin errores. ¿Está correcto? Sí, te dice, ¿no? Esa es la idea. ¿Cuántos pedidos en total he preparado? Inserto nuevamente mi función, ¿no? Ya dijimos que para contar es la función contará, ¿no? Para poder contar textos. Selecciono toda la columna donde están los pedidos y le doy Enter. Entonces, tengo en total 41 pedidos preparados de forma correcta entre un total de 47 pedidos. Entonces yo tengo un resultado de 87 pedidos, 87% de calidad de picking. ¿Ok? 87% de calidad de picking. ¿Cómo lo ven? 87%. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué creen? ¿Cómo lo ven? ¿Qué dicen? ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Alguien quiere opinar, creo? Veo, activó su audio. Windsor. ¿Alguien quiere opinar, chicos, sobre el indicador? Creo que es bajo. Porque puede que pueden originar, digamos, diferencias sustanciales en un solo pedido, que se haya enviado de más o que se haya enviado de menos, y eso puede ocasionar diferencias de inventario. Claro, correcto, también es muy... Pero miren, vamos a hablar numéricamente, ¿ya? Números nada más. Yo voy a asumir lo siguiente, acá vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Vamos a ver, ¿qué significa 87%? Que si yo tengo que preparar 100 pedidos, ¿cuántos se han hecho correctamente? ¿Cuántos pedidos correctos? 87. 87, ¿correcto? Lo voy a escribir así nada más. Por lo tanto, incorrectos, ¿cuántos serían? 100 menos 87, ¿correcto? Ahí no he hecho nada más que una pequeña ecuación, o una pequeña diferencia, ¿no? ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí, ¿no es cierto? De 100 pedidos, 87 he preparado correctamente. Y he preparado 3 incorrectos. ¿Se acuerdan cuánto tiempo en promedio tomaba un pedido? 82.5 creo. Ya. Lo dejamos en 80, ¿te parece? 80 minutos. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, ¿cuánto tiempo nos tomó preparar estos 13 pedidos en forma incorrecta? Sería 13 por 80. ¿Correcto? Y esto es en minutos. Si estos minutos yo lo divido entre 60, lo tengo en horas, ¿correcto? O sea, tengo 17 horas. Horas hombre, ¿no? O sea, Más de 2. 17 horas. ¿Cuántas horas trabajan ahí en promedio una persona en tu país? 8 horas y media. Para 8 horas y varones. media. Ya, vamos a redondearlo, ¿te parecen 8 horas? ¿Ya? O sea, es decir, en cantidad de personas, significa que 17 entre 8, tengo 2 personas que han estado preparando pedidos. O sea, prácticamente todo el día 2 personas trabajando, de estas 17 horas. ¿Para qué? Para obtener 13 pedidos cerrados. O sea, a lo que voy es que hemos gastado 17 horas hombre
en un día. ¿Para qué? Para preparar pedidos en forma errada. Sí, porque está errado. Porque, ¿qué significa estos 13 pedidos? Que lo vas a tener que preparar nuevamente. ¿Correcto? Porque está mal. O sea, tienes que volver a preparar estos 13 pedidos, porque incluso vas a tener todo el reproceso, ¿no? De revisar de qué ubicación lo han sacado, para hacer un inventario, probablemente, todo el tiempo que te toma. O sea, miren lo que significa, ¿no? Miren lo que significa. Y este indicador a ti también te da una alerta de que probablemente tú tienes un exceso de personas por la cantidad de errores que hay, pues. No es que tú tienes distorsionado el resultado, tú tienes, o sea, tienes 17 horas hombre dentro de tu jornada de trabajo diaria, que al final no tiene ningún tipo de, no agrega ningún valor, porque ahí están todos los errores que se han cometido en tener esos pedidos. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Me dejo entender? ¿Queda claro? Sí. Sí, correcto. Perfecto. Entonces, esa es la idea. Miren, qué importante. Ahora, hagamos este despliegue a nivel de personas. A nivel de personas. Para ver la calidad de picking. Y mira, vas a encontrar algo muy interesante, ¿eh? Que vamos a relacionarlo con el otro indicador. Entonces, lo hago a nivel de persona. ¿Qué hago? Inserto la misma función, contar si conjunto. Necesito encontrar los pedidos sin errores por persona. ¿Qué hago? Me voy a la base, selecciono la columna donde indica si el pedido fue preparado en forma correcta o no, le agrego el resultado que a mí me interesa, que es el resultado positivo, es decir, el resultado sí, y luego agrego el segundo criterio, que es la cantidad de personas, el nombre del colaborador, ¿no? Y como criterio coloco el nombre del colaborador. O sea, ¿qué hago aquí? He encontrado aquí la cantidad de pedidos sin errores. Y lo copio hasta el final. Nada más. ¿Qué más hago? Nuevamente inserto la misma función, pero esta vez lo que voy a hacer es coger solamente la columna donde está el nombre del colaborador, porque yo necesito encontrar la cantidad de pedidos en total que ha preparado esta persona. Lo selecciono la celda donde está el nombre del colaborador y le doy Enter. Y listo. Y luego calculo el indicador. Calidad de picking, ya dijimos, ¿no? ¿Qué cómo es? Es pedidos sin errores entre la cantidad de pedidos en forma total. Y ya tengo. ¿Qué voy a hacer? Pues lo voy a ordenar. Voy a ordenarlo, lo voy a ordenar de mayor a menor, ¿no? Porque dijimos que cuando el indicador es de tipo directo, significa que mientras más grande es el valor, mejor es el resultado. Por lo tanto, aquí lo ordeno de mayor a menor. Ordeno por la columna F, ¿no? La columna F, que es el resultado del indicador, y lo ordeno de mayor a menor. Listo. Si quieres, también le agregas, igual como en el EIR hicimos, ¿no? La cantidad de pedidos preparados en total. Mientras más pedidos tiene, mejor, ¿no? Preparados y ahí está. Perfecto. Entonces ya lo tengo. ¿Se acuerdan cuál era el mejor arriba en términos del tiempo? ¿Se acuerdan cuál era el mejor? Juan Arboleda. Juan Arboleda. Miren, es el más rápido. Y ahora miren abajo, en calidad de picking. ¿Dónde está Juan Arboleda? Está aquí. ¿Correcto? Se tiene una calidad de picking de 67%. O sea, es el más rápido, pero se equivoca. Se equivoca regularmente, ¿no? No se equivoca más, porque el que tiene más errores es, en este caso, Mario. Bueno, obviamente solamente hizo un pedido, pero estuvo mal. Pero es uno de los que se equivoca, ¿no? En este caso se equivocó en 1 de 3. Por eso que tiene 67%. ¿Ok? Y los que menos se equivocan, es este caso, el que no se ha equivocado nada, son estos que tienen 100, ¿no? Pero obviamente el mejor es Peter Villegas, porque él ha preparado 6 pedidos y en todos ha tenido 100%. Y yo no sé cómo habrá estado Peter Villegas aquí arriba, ¿no? En el ranking del tiempo. Peter Villegas, creo que no aparece, ¿no? No está aquí en el ranking. ¿No? Como son 2 ejercicios que de repente no tienen relación en cuanto a los nombres, probablemente. Pero lo que quería llegar es eso, ¿no? Que tenemos que encontrar una relación entre los indicadores. Una relación de los indicadores. Y acá si queremos agregar ya el total, agregamos simplemente el total de cantidad de pedidos sin errores, copiamos la fórmula para él, luego tenemos el indicador global. ¿Ok? 87%, y ahí está. Ya sabemos cuál es el mejor, ya sabemos cuáles son los más bajos. Y aquí, ¿cuál es la idea? La idea es exactamente la misma.
¿Cuál? Replicar. Replicar qué se hace de distinto o qué hace de diferente estos colaboradores que no hacen los otros que están aquí abajo, para que podamos luego hacer el benchmark, ¿no? Hacer la comparación, de identificar las mejores prácticas y poder replicarlas en el resto. ¿Ok? De esa misma manera lo puedes hacer a nivel de almacén y de la misma forma. ¿Ok? Esa es la idea del indicador. Miren lo más relevante es lo que les acabo de mencionar. Miren el tiempo que hemos perdido por no tener un indicador, en este caso alto, ¿no? Porque tenemos muchas horas hombres que están, incluso cuando yo he tenido la oportunidad de hacer algún tipo de consultoría y llegaba a definir con estos indicadores, yo al toque mirando este indicador, yo fácilmente podía darme cuenta si teníamos un exceso o si se tiene un exceso de personal, ¿no? Porque ahí te das cuenta que probablemente tú hoy en día tienes una gran cantidad de horas que necesitas para poder completar tu trabajo porque tienes muchos errores. Y ahí te vas a dar cuenta. Entonces luego mejorando o identificando qué mejoras puedes hacer en cada uno de esos procesos, puedes luego conseguir ahorro en cantidad de personas, ¿no? Y si ahorras cantidad de personas, obviamente ahorras para la empresa en el gasto del personal, ¿no? Y por último, nos vamos a revisar este indicador, a ver si nos da tiempo para completar, si no lo completamos el día de mañana. Es el indicador porcentaje de utilización de almacén. Este indicador lo que te muestra es qué porcentaje del almacén o de la capacidad actual de tu almacén estás utilizando. Del total del almacén que tú tienes preparado o tienes ya instalado, ¿qué porcentaje estás utilizando? Entonces, para ello existen diferentes formas de medir qué porcentaje estás utilizando. Lo puedes medir en función del peso, lo puedes medir en función del volumen, o incluso a veces también lo miden en función de la cantidad de posiciones que tú tienes ocupadas en un almacén dentro del total de la capacidad. Entonces, ese porcentaje de utilización no es más que la división de lo que tú ocupas entre la capacidad total del almacén, en términos de cualquier unidad de medida, ¿no? Ya sea peso, metros cúbicos, cantidad de posiciones. ¿Ok? Entonces es importante. Entonces, ¿cómo lo calculamos? De la siguiente manera. ¿Ok? Hagamos el cálculo. Porcentaje de utilización sería, en este ejercicio, en el ejercicio número 8, sería dividir el espacio ocupado, que en este caso es esta celda, la celda F725, entre la capacidad de esa ubicación. ¿Ok? Y con eso obtienes el indicador. Y luego lo copias hasta el final. Y ya tienes el porcentaje. ¿Qué significa este porcentaje? Ya dijimos, ¿no? Lo que significa es qué porcentaje de esa ubicación o del almacén estás utilizando tú. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo calcularíamos a nivel total, a nivel de la compañía o a nivel empresa? Lo que hacemos es, sumamos todos los espacios ocupados, es decir, en este caso, la suma de todos los espacios, que el espacio sería la columna F, donde están todos los espacios, y luego tú sumas todos los espacios también de la capacidad del almacén. En este caso, la capacidad del almacén es la columna E. Toda esa columna es la capacidad. Y ya tienes el espacio ocupado entre la capacidad del almacén. Por lo tanto, tu indicador sería dividir el espacio ocupado entre la capacidad del almacén. Y te da el resultado. 60%. ¿Ok? 60%. Por favor, me permiten solo un minutito, ¿ya? Voy a un ratito, necesito un vasito con agua, bueno, estoy un poquito, necesito solamente un minuto de su tiempo, por favor. Un segundito, no se vayan, un ratito.
Ok, chicos, ya estoy aquí de vuelta nuevamente. Entonces, habíamos calculado el espacio ocupado, la capacidad de nuestro almacén y finalmente llegamos a obtener un porcentaje, ¿no? 60%. ¿Qué significa este 60%? Significa que, para que tengan una idea, ¿no? Del 100% del almacén que yo tengo como infraestructura o instalado, estoy ocupando el 60%. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lo ven? ¿60% es bueno? ¿Es malo? ¿Qué creen? ¿Qué creen, chicos? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo lo ven? A ver, para responder esa pregunta vamos a hacer... Marco me dice, tienes mucho espacio sin ocupar. A ver, Marco, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Para que vean si está bien o está mal el número. Imagínate que tú tienes un almacén alquilado, ¿ok? Un almacén alquilado, es decir, un almacén rentado, ¿no? Tú pagas por el alquiler de ese almacén. Y tú has contratado 500 ubicaciones de racks, ¿no? 500 ubicaciones. ¿Alguien tiene una idea de cuánto cuesta el alquiler de cada ubicación ahí en Bolivia, en su país? ¿Cuánto cuesta más o menos aprox una ubicación alquilada? Aprox. En dólares, para manejar o en bolivarianos, como bolivianos, perdón, como crean. ¿Alguna idea? ¿La tarifa? ¿Puede costar 10 dólares? ¿8 dólares? Unos 15 dólares, Miguel. Ya, 15 dólares. Perfecto. O sea, es decir, yo he contratado 500 ubicaciones y cada ubicación cuesta 15 dólares. Por lo tanto, al mes, ¿cuánto pago? Pagaría 500 por 15 dólares, ¿no es cierto? Pagaríamos 7.500 dólares por mes. ¿Okay? Pero ¿qué nos da nuestro indicador? Me dice que yo estoy ocupando el 60%. Entonces, me contratan a mí como responsable o como gerente de operaciones y mi primera decisión al ver mis indicadores de lo que he aprendido en el taller con Miguel, lo contratan a Marco Espinosa y Marco Espinosa dice, a partir del siguiente mes, solamente te voy a alquilar 350 ubicaciones, nada más, porque es lo único que necesito. Ah, perfecto. 350 ubicaciones. Por lo tanto, ¿cuánto vas a pagar? Voy a pagar 350 por 15 dólares. Eso es lo que voy a pagar mensualmente. Por lo tanto, Marco Espinosa dice, ok, entonces yo le voy a ahorrar, o ya he conseguido un ahorro. Vamos a entender el ahorro como un negativo, ¿no? Un ahorro de 2.250, le dices así, ¿no? Le dices al gerente, mira, me contratas a mí, yo te consigo un ahorro de 2.250 por mes, que viene a ser al año, 27.000 dólares por año, pero solamente lo que te voy a pedir es que como te voy a ahorrar 2.250 dólares, aunque sea, auméntame en el sueldo 500 dólares mensuales, ¿no? Nada más que 500 dólares mensuales. ¿A alguno de ustedes le gustaría recibir 500 dólares de aumento el siguiente mes? ¿Qué creen? ¿Caería pelo o no? Aquí le dicen así. ¿Qué creen? Franco dice sí, por supuesto. Yo primero, ¿no? De todas maneras. ¿Cómo ven los números que yo acabo de hacer? ¿Se ve lógico? Porque miren, vamos a revisar los números, ¿ya? Siempre es bueno, dice Marco, por supuesto. Miren, ¿ah? Ustedes contrataron, o el jefe anterior, vamos a decir así, para que ustedes siempre digan, no fue mi gestión, fue la gestión anterior. Contrataron 500 ubicaciones, pero de esas 500 ubicaciones yo solamente utilizo el 60%. O sea, ¿qué significa? En términos de números, significa que tú más o menos ocupas 500 por 60%, es decir, 300 ubicaciones por mes. Esto es lo único que utilizas. Y llegó Marco, y Marco la primera decisión que él tuvo fue de solamente alquilar 350, o sea, devolvió 150. O sea, ¿qué significa?
que de las 300 ubicaciones que más o menos mantiene en promedio, él al final va a tener un porcentaje de utilización de 300 aproximadamente, entre 350, y es mejorar su indicador de 60 a 86%. Con eso está generando un ahorro mensual de $2.250 por mes para la compañía, que significa un ahorro de $27.000. Y eso, que con 86%. De todas maneras, Marco tiene un criterio de poder tener una cierta holgura, ¿no? Porque de repente ha medido, ha calculado que todos los meses la desviación más o menos entre lo que se mantiene como promedio y los picos que se puedan dar es más o menos 10%. Por lo tanto, ahí tiene coberturado. E incluso podría ser un poco más, todavía un poco más rígido y dice, 320, me quedo con 320 y mira cómo mejora de 27.000 a $32.400 al año. Y solamente viendo este indicador. Entonces, ¿vieron la importancia de ver el número, los indicadores? Y mira cómo te puede ayudar en la toma de decisiones. Hemos hecho un ejercicio sencillo de 500 ubicaciones. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan al respecto? ¿Está bien el cálculo que yo he presentado? Sí, presentando como números, evidentemente se presenta que con menor ubicación podemos abastecer, pero ese lo podemos custodiar. Pero para poder custodiar, evidentemente significa utilizar menos racks o menos posiciones, y habría que agrupar distintos materiales y nos lleva al desafío de que no haya confusiones por tener varios productos en una misma posición. ¿Eso es correcto, Miguel? Sí, claro, 100% de acuerdo, de todas maneras. 100% de acuerdo con lo que dice Marco. Es correcto. Pero aquí yo estoy hablando de que tengo muchas ubicaciones vacías, ¿no? Yo primero lo que hago es me concentro en las ubicaciones vacías. Si yo tengo una gran cantidad de ubicaciones vacías, como en este caso, entonces las devuelvo, que no las necesito. Y lo siguiente es, claro, es cómo hacemos más eficiente el almacén sin dejar de ser productivo, ¿no? Porque eso podría significar, como dice efectivamente Marco, que yo tenga que hacer slotting y tenga que tener en una ubicación varios productos. Y eso podría generar algún tipo de confusión. Entonces sí, efectivamente, tú puedes mejorar el porcentaje de utilización de tu almacén juntando productos, pero corres por el otro lado el riesgo de que puedan haber errores. Entonces tienes que buscar una solución intermedia, ¿no? Efectivamente, tú podrías juntar en una misma ubicación, pero yo te diría, agrega algún tipo de dispensador, algún tipo de separador, algún tipo de bandeja o algo que te ayude a separarlo físicamente, ¿correcto? Físicamente, para evitar la confusión. Y lo otro es que tienes que tener, pues, un sistema o un proceso de preparación de pedidos que sea lo más automatizado posible, ¿no? De repente lectura de códigos de barra, de tal manera que, por más que estén juntos los productos en una misma ubicación, a la hora que haces la salida del material vas a leer el código de barra y vas a saltar cualquier error. Entonces tiene que ir de la mano una cosa con la otra. Pero al final, lo que yo quería mostrarles con este ejemplo que acabo de presentarles, es que viendo un solo indicador, miren lo enorme, lo potente que puede ser. Puedes encontrar con un solo numerito una cantidad de ahorro impresionante, ¿no? Ahí le estás ahorrando $32.000 a la empresa en un año, con esa decisión que tú puedes tomar. Claro que yo estoy siendo ahí de repente un poco arriesgado, ¿no? En pedir 320, de repente me quedo con 350, pues, ¿no? Un poquito me aseguro, ¿no? Porque de todas maneras yo sé, como dice Marco, que en las temporadas altas de ventas, en los picos, probablemente aumente un poquito, ¿no? Pero ahí si tú ya sabes cómo es el comportamiento de tu negocio, tú puedes fácilmente saber en qué meses vas a tener que aumentar un poquito. Ahí lo que tienes que hacer es tener un contrato con tu proveedor, si te alquila el almacén, de que en esos meses picos puedas pedirle con anticipación que te separe algunas ubicaciones adicionales que vas a tomar, de tal manera que solamente lo tomas en estos meses y ya no todos los meses. O sea, la información es el poder. Si tú tienes información, créeme que vas a poder hacer todo lo que en mente se te ocurra, ¿no? Ok, chicos, entonces con eso terminamos el taller el día de hoy. Nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a mañana completar lo que nos falta para poder hacer el despliegue de este indicador, hacer algún tipo de comentario adicional,
revisar si ustedes quieren algún indicador puntual revisar, alguna fórmula en especial, lo revisamos. Y luego de eso ya nos concentramos mañana en la revisión de los dashboards, ¿no? Porque tenemos que hacer 3 dashboards, hay 3 modelos. Lo voy a hacer libre, en realidad. Aquí he presentado un esquema, pero lo vamos a hacer un poco más libre, ¿no? De acuerdo a lo que nos salga en la presentación. ¿Ok? Entonces, hasta ahí nos quedamos. No sé si tienen alguna consulta. Sí, claro, Franco, no te preocupes. Yo ahora terminando el taller lo voy a grabar y se lo voy a dar a Rodrigo para que él se los pueda compartir a cada uno de ustedes por correo, de lo que tenemos avanzado hasta el momento. ¿Ok? Eso yo les puedo compartir la hoja de trabajo. Entiendo el video, creo que se los proporciona al final. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. Si no, ahí terminaría la clase por el día de hoy. De acuerdo, muchas gracias. Nos vemos mañana. Listo, un abrazo. Cuídense, nos vemos mañana. Gracias por todo. Perfecto, También. muchísimas gracias. Nos vemos mañana por la tarde, tipo 5 de la tarde, estaré enviándoles el link. Y bueno, voy a compartirles también esta planilla como mencionó Miguel. ¿Listo? Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Listo, Rodrigo. Un abrazo. Igualmente, Cuídense. un fuerte abrazo. Gracias. Mañana. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Gracias.